Usted puede ver aquí, hermano, dice la palabra del Señor y quiero que lo lea conmigo. Dice allí: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era primero, hermano, perfecto, recto, temeroso de Dios, ¿y qué, hermano? Y apartado del mal. Por eso le dije, vamos a hablar de la prosperidad espiritual de Job. Y el resultado de la prosperidad espiritual de Job es que todo lo que vamos a leer. Y dice ahí la palabra del Señor, mire, dice en el 2: y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, y su descendencia era 7,000 ovejas y 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iba sus hijos y hacían banquetes en su casa, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas, para que comiesen y bebiesen con ellos. Y escuche esto, hermano, y léalo conmigo. Y acontecía que había pasado el turno de los días del convite, Job enviaba a los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrá pecado mis hijos y habrán blasfemado en contra de Dios en su corazón. De esta manera hacía, ¿qué, hermano? Todos los días. Oramos. Bendito Dios, gracias. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor, un día en culto de oración, Señor, aprender de su palabra, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a entenderla. Háblanos a nuestra vida, habla a nuestro corazón, y que hoy, esta mañana, Señor, podamos tener, Señor, ese refrigerio espiritual, aprender cada día de usted. Gracias, papito lindo, porque todo eso lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Una de las características que menciona allí este libro dice que hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre, ¿qué, hermano? Perfecto. Hermanos, por eso yo quiero hablarles no de la prosperidad, porque sí era próspero Job, ahí lo cabe decir la palabra del Señor. Pero más que todo eso, era próspero espiritualmente, por todo lo que hemos leído. Dice ahí la palabra del Señor: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era hombre perfecto y recto y temeroso de Dios, ¿y qué? Y apartado del mal. En eso consistía la riqueza de Job, que él era un hombre temeroso de Dios, perfecto, que él siempre buscaba su presencia. Usted quiere, hermano, tener una vida próspera en su familia, en sus hijos y en todo, primero busque la prosperidad espiritual, porque lo demás, hermano, va a ser añadido. Lo demás viene, hermano. Y dice ahí la palabra del Señor, dice que era perfecto. Dice, ¿qué es la prosperidad espiritual? Es tener una conexión cercana con Dios y tener un estado de bienestar integral. Oiga, hermano, esta es la prosperidad espiritual. Dice, tener una conexión cercana con Dios. Cuando usted, hermano, es rico, tiene esa cercanía espiritual con el Señor, usted, hermano, Dios le va a dar lo que usted necesita. El gran problema de todos es que primero queremos las riquezas materiales y después queremos a Dios.
Y es todo lo contrario. Este hombre, hermano, del quien estamos hablando, mire, dice que era uno de los más ricos de los orientales. Pero ¿cómo lo logró? Porque él temía y era hombre apartado del mal. Era un hombre, hermano, que era íntegro en todos sus aspectos. Hermano, ese hombre, hermano, usted puede verlo, hermano, cómo Dios lo describe. Dice que era perfecto, era recto, dice que era temeroso y apartado del mal. Imagínense, hermano, 4 cosas, 4 características que demuestran que era próspero espiritual. Mira, hermano, una persona, primeramente que sea maduro espiritualmente, porque lo vamos a decir, es perfecto, maduro espiritualmente, hermano, no anda llorando por cualquier cosa. Y más adelante usted puede ver cuando le pasa toda la situación. Una persona, hermano, que tenga la prosperidad espiritual, él, hermano, va a estar feliz con lo que venga. Y por eso dice que era perfecto. La prosperidad de Job comienza en su vida espiritual y en sus bienes. Busque conmigo allí en Salmos 1, del 1 al 3. Prosperaba en todo lo que hacía. Salmo capítulo 1, del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Bienaventurado, ¿qué, hermano? El varón que no anduvo en consejos de malo, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita, ¿qué, hermano? De día y de noche. En eso consiste la prosperidad espiritual. Job, hermano, era un hombre perfecto, apartado del mal, recto. Hermanos, si usted, hermano, que nos ve por las redes sociales, usted está pensando quizás en este año tener, y no está malo, hermano, mira, si tener materialmente cosas, eso está excelente. Pero primero busque la prosperidad espiritual. Y luego viene lo material. Por eso dice la palabra del Señor allí, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. La persona, hermano, que día y noche dice, Señor, aquí estoy, Señor, gozoso, viene a servir, viene a congregarse, hermano, está creciendo espiritualmente. Y Dios está viendo eso. Y dice ahí la palabra del Señor, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Esfuérzate y sé valiente. Y le dice una palabra, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella. Entonces le dice, entonces harás prosperar tus caminos. Va, hermano, no le digo. La prosperidad no se mide en lo que tú tienes, que, hermano, no es malo, pero es mejor la prosperidad espiritual, que es la que te va a llevar a tomar las mejores decisiones. Y dice allí bueno, ahí lo tenés, Brian. Dice allí en el 3, siempre en el Salmo del 1 al 3, dice el 3, en ese nos quedamos. Dice, mire, será, hermano, ¿cómo que, hermano? Como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Y qué, hermano? Y todo lo que hace va a prosperar. ¿Cuándo? Cuando su vida espiritual sea su riqueza, hermano.
Cuando usted tenga esa prosperidad espiritual. Cuando usted, hermano, se goce en cantarle al Señor, porque de aquí vemos, hermano, cuando estamos cantando, unos dormidos están, no se gozan. Pero cuando usted viene desde que entra y en esa puerta dice, hoy este día, Señor, yo aquí voy a estar gozándome. Dice, mire, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace va a prosperar. ¿Cuándo? Cuando su vida espiritual sea, hermano, próspera. Por eso Job, hermano, puede ver usted que, hermano, un hombre próspero, porque era temeroso, dice que era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero se ha fijado, hermano, que ahora la mayoría de jóvenes lo que quieren es primero el dinero. Y después quieren, no, es que mira, no me queda tiempo para ir a la iglesia, porque es que no, yo pues sí, hermanos, buscan pretexto. Y lo primero es buscar al Señor. Y dice ahí la palabra del Señor, dice también en Proverbios 1, del 1 al 3, la integridad guía al justo. ¿Qué, hermano? Si usted quiere ponerle ahí, ponga la cita bíblica del 1 al 3 y póngale la integridad guía al justo. Dice ahí Proverbios 1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Dice, oiga, hermano, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones, ¿qué, hermano? Prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Cuando nosotros tenemos la prosperidad espiritual, vamos a tener estas características. Job era justo. Job, hermano, él hacía justicia. Hermano, Job era un hombre, por eso cuando dice ahí la palabra del Señor que era perfecto, es que él era maduro y tenía de esto. Dice, mire, hubo en la tierra de un varón llamado Job, y este era hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mire, hermano, ¿cuántas de las personas millonarias, no voy a hablar de nuestro país, quizás de los que tienen millones de dólares y no se gastan el dinero, ni aunque quizás se gasten unos $10,000 diarios, no se lo gastan? Pero dígame usted, ¿cómo cree que viven ellos con su familia? Mire, hermano, sus esposas ni pasan con ellos, sus hijos ni pasan con ellos, porque a ellos les interesa el dinero. Y es allí, hermano, donde los hijos, mire, los hijos los mandan para otros países a estudiar, no disfrutan a sus hijos, porque su riqueza es terrenal. Sus esposas se meten en grandes líos, infieles, los ricos infieles con otras mujeres, las mujeres con otros hombres. ¿Por qué, hermano? Porque no tienen la prosperidad espiritual que usted y yo tenemos. Por eso, hermano. Y el día de pago, como decía una vez el patrón general, yo conozco muchos ricos de nuestro país, dijo, pero el día de pago, dijo, ahí se están quebrando los dedos que no tienen para la planilla, dijo. Pero los va a ver allá, dijo, en los mejores hoteles, ellos disfrutando, su esposa por otro lado, sus hijos por otro lado, ellos por otro. Hermanos, no tienen una paz en su corazón. Pero podemos ver aquí, hermanos, cómo Job tenía esa prosperidad, tanto material como espiritual. Y dice ahí la palabra del Señor en Génesis, una de las cosas, hermano, a este hombre lo llama, dice que era hombre perfecto. Dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Este era hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mire Dios cómo llama también a este hombre. Génesis capítulo 6, del 8 al 9.
Génesis capítulo 6, si usted quiere, búsquelo conmigo. Dice ahí, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé varón, ¿qué, hermano? Justo. Otro personaje que Dios llama justo. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque él confiaba en Dios. Él, hermano, imagínese cuando Dios le dice, mira, hacerte una arca porque voy a destruir la tierra, va a llover. La palabra llover no existía, pero Noé le creyó a Dios. Y Noé, hermano, tenía también. ¿Quiénes le ayudaron a construir el arca? Sus empleados, los hijos y todo, hermano. Y dice ahí la palabra del Señor, dice, estas son las generaciones de Noé. Varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Oiga, hermano, dice que era varón, dice varón justo y era perfecto y en sus generaciones. Y dice que caminó ¿con quién? Con Dios. Por eso, hermano, estamos hablando de la prosperidad no material, no, que la prosperidad espiritual. Porque cuando usted y yo tengamos esa confianza como lo tenía este hombre, que confiaba en Dios, las cosas van a ser diferentes. Ya le dije, los millonarios de nuestro país, hermano, cada vez que viene el pago del 15, están pensando cómo van a hacer. Cada vez que viene el pago de los fin de mes, están pensando cómo van a hacer. Me recuerdo, yo trabajé, antes de que yo tuviera el negocios, trabajaba en una fábrica. Y yo era muy amigo del dueño de la fábrica de zapatos, porque para los que no sabían, yo soy zapatero de profesión. Y me decía, mira, éramos 20 empleados, éramos bastante para un taller en ese tiempo. Y me decía, mira, como él semanal los pagaba. Y me decía, mira, fíjate que ahora es miércoles y no hemos hecho casi nada de 20 zapatos. No sé cómo voy a hacer. Ahí andaba el pobrecito sufriendo para arriba y para abajo porque no tenía esa paz en su corazón. Cuando usted y yo, hermano, tengamos la prosperidad espiritual, van a haber situaciones, pero Dios va a poner su paz en su corazón. Y por eso dice la palabra del Señor en el versículo 3 de Job, el versículo 2, perdón. Dice, mire, y le nacieron 7 hijos y 3 hembras. Y su descendencia era, mire, hermano, todo lo que Job tenía. ¿Por qué, hermano? Porque era próspero espiritual. Dice la palabra del Señor, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y su descendencia era de 7,000 ovejas. Si usted quiere, vaya haciendo la cuenta. 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Hermanos, en este tiempo, hermano, tener esa cantidad de camellos es como que digan, ¿y cuántos carros, cuántos buses tiene esta persona? Perdón. Porque era el medio de transporte. O sea, hermano, tener un camello es como que usted tuviera un carro del año. Entonces, mire que dice que tenía en su hacienda 7,000 ovejas, hermano. Las ovejas, tener ovejas, hermano, en ese tiempo, imagínense, hermano, esquilaban su piel, y de ahí, hermano, hacían muchas cosas. Tener 7,000 ovejas, hermano, había lechita, había queso, había alimento. O sea, hermano, había una prosperidad en Job que era tan grande, hermano, que dice que y era aquel varón grande que todos los orientales, imagínense. O sea, hermano, era un hombre próspero. Y dice ahí la palabra del Señor, 7,000 ovejas, 3,000 camellos.
3,000 carros del año. No, ahora ninguno de los que están ahorita le llega. No, hermano. Este hombre era próspero porque tenía la prosperidad espiritual, porque tenía el temor al Señor. Era perfecto. Dice que era apartado del mal. Pregunte, o vea, váyase a meterse allí. ¿A dónde están los ricos cada fin de semana? En sus grandes yates. Ellos no van a la iglesia, hermano. Ellos están en otro lado, menos a buscar de Dios. No son temerosos de Dios. Y viven, hermano, una vida terrible. Quizás pueden tener todo el dinero del mundo, pero no tienen esa paz en su corazón. Como la tenía Job, porque era próspero espiritual. Y dice ahí la palabra del Señor, dice, su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500, mire hermano, 500 yuntas de bueyes. ¿Para qué servía el ganado, hermano? Para muchas cosas. Primero, araban la tierra, trabajaban la tierra, la leche, el queso, la piel, hermano, para hacerse sus vestimentas, todo lo servía, hermano. Entonces, hermano, el ganado, hermano, que tenían era para arar su tierra, porque dice 500 yuntas de bueyes. Está hablando solo de los bueyes machos, no está hablando de las vacas. A las vacas no la menciona. No había fijado en esto. Yo hasta le dije, Señor, o sea, 500 yuntas de bueyes, o sea que eran los machos, pero la vaca no la menciona. Ni los terneritos de las vacas. O sea, hermano, imagínense que haya tenido 500 yuntas de bueyes y otras 500 vacas y otros 500 becerros, más criaturas, o sea, vacas pequeñas, como le llaman, bueyes pequeños. Hermano, era millonario, pero la prosperidad no consistía en lo que tenía, no, que su prosperidad consistía en la prosperidad espiritual. En eso consistía. Y dice la palabra del Señor, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, y dice, y muchísimos criados. Imagínense, hermano. Este hombre, hermano, era próspero porque temía al Señor. Y dice allí la palabra del Señor, dice allí, busque conmigo en el Salmo 127, 3. Herencia de Jehová son los hijos. En este momento, hermano, entre más hijos habían, más tierra podían obtener ellos. Por ejemplo, Job, ¿cuántos hijos tuvo Job? ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? 13 con Dina. 13. Eso es bueno, hermano, que usted lea la Biblia. Imagínese, hermano, entre más hijos habían, y por eso dice ahí el Salmo 127, 3, dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima es el fruto del vientre. En ese momento, como lo es hoy, nuestros hijos son la herencia que Dios te ha dado. ¿Para qué? Para que lo instruyas en el camino. Para que cuando sea grande, dice la palabra del Señor, no se aparte de él. Y enseñarle, hermano, todo. Y que la prosperidad no va a consistir en lo que tiene, no que en la prosperidad espiritual. Cuando nosotros logremos entender esto, hermano, ya le hicimos, como decía el pastor Negal. Porque entonces viene lo demás. Cuando usted venga y se goce y le diga, Señor, gracias porque me has dado la mejor herencia de poder estar aquí en la casa, me has dado mis hijos, me has dado mi esposa, hermanos, entonces usted es próspero espiritual. Por eso dice ahí, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa estima es el fruto del vientre. Y dice en el Salmo 128,
1 al 4 dice: el que teme a Jehová es bendecido en su familia. Mira, hermano, ¿por qué, hermano, menciona el temor de Jehová? Porque nosotros, hermano, cada día que nosotros podamos quizás hacer algo que a Dios no le agrada, pedirle perdón al Señor, respetar a nuestro Señor. Y por eso dice allí en el Salmo 128, cántico gradual: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda, ¿qué?, en sus caminos. Cuando comiere del trabajo de sus manos, bienaventurado será y te irá, ¿qué?, bien. Por eso dice la palabra del Señor, y continuamos ahí en el pasaje que tenemos, dice el 5: e iban sus hijos y hacían banquetes cada día en su día, y enviaba a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ella. Había una coinonía entre sus hermanos y hermano, mire qué bendición es eso, hermano. Desde los 15 años, desde los 14 años de edad, le voy a decir esto porque es bueno, a veces nosotros, hermanos, nosotros no somos unidos con nuestros hermanos en carne. Desde los 14 años que yo salí de mi casa, que en la familia, yo vengo de un hogar desintegrado de parte de mi mamá y papá, tuve que irme a vivir con mi hermana mayor. Desde esa edad hasta hoy, hace 5 meses, y Dios sabe que no estoy mintiendo, Dios sabe que así es, hermano. Yo no había tenido una convivencia con mis hermanos en carne. Había muchos de ellos que, imagínense, viviendo aquí en El Salvador, juntos, aquí, o sea, en el mismo país. Había muchos de ellos que tenía hasta 20, 15 años de no verlos. Mis hermanos en carne. Y predicando de amor. Quiero ver. Cuando yo tenía 14 años, me fui a vivir con mi hermana. De allí a los 17 años cumplidos, tuve que irme bueno, yo desde la edad de 17 años ya trabajaba de 15 años cumplidos, ya trabajaba en la zapatería. Y como no quería que mi hermana me estuviera controlando ni esto, tuve que irme a pagar un cuarto yo solo de los 15 años. Vivía en un cuarto, me recuerdo que pagaba $12, lo voy a hacer corto. Y vivía ahí, hermano. Y imagínense, hermano, desde esa edad hasta hace 6 meses, sí, porque mi mamá tiene menos de 6 meses que murió. Ahora, hermano, nosotros tenemos una comunión entre hermanos. Y yo, hermano, ahora le digo, estoy viviendo lo que vivían estos hijos de Job. Una convivencia de hermanos, la que yo no tuve. Pero mire, dice que iban los hijos y hacían banquetes en su casa, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus hermanos y hermanas para que comiesen y viviesen con él. Había una unión familiar. Pero ¿por qué, hermano? Porque la prosperidad de Job no se medía en lo que tenía, no, que había una prosperidad espiritual, no solo en él, no que en su familia. ¿Sí? Sí, nada, que sí, así es. Entonces, hermano, podemos ver eso, hermano. Como Dios. Y le digo esto porque me trae a mí a recordarme, hermano, por qué a veces nosotros como hermanos no somos unidos entre hermanos. A veces los hermanos los vemos quizás y de repente, hola hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que debería de haber una comunión entre hermanos de carne. Y le digo, hermano, para mí ahora reunirnos con mis hermanos en carne, ciertos días que hacemos un culto, convivimos, para mí es de mucha bendición. Y mire, quiero que lea conmigo el 5. La prosperidad material se relaciona social con Job. Busque allí en el 5, Job
intercede por sus hijos, dice la palabra del Señor en el 5, dice, y acontecía que había pasado el turno de los días de los convites, Job enviaba y los sacrificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos, porque decía, míreme, quizás habrán pecado. Mire, puede ver Job, hermano, cómo su prosperidad espiritual era tan grande que aún intercedía por sus hijos, decía, hacía sacrificio por cada uno de ellos. Y decía, voy a hacer esto porque quizás ellos han pecado. Nosotros como padres, y lo acabamos de leer, que son herencia a nuestros hijos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Interceder por ellos también. Decirle, Señor, si mi hijo este día hizo algo malo, perdónalo, Señor. Porque Job, hermano, podemos ver que su vida espiritual no consistía en lo que tenía, no, que su prosperidad consistía en que él era próspero espiritual. Y eso quiero que le quede grabado a usted en su corazón. El tener no es malo, pero más que tener algo físico, que su prosperidad sea espiritual, no material. Porque cuando usted tiene una vida espiritual próspera, Dios le va a dar lo que usted necesita. Y lo podemos ver a la luz de la palabra con Job, viviendo en un lugar, hermano. Dice que era uno de los más ricos en ese momento. ¿Por qué? Porque él era, primero, recto, temeroso y perfecto y apartado del mal. 4 cosas, hermano, para que usted y yo podamos lograr la prosperidad espiritual. Cada día pidámosle a Dios que nos ayude a tener esas 4 cosas, que es recto, temeroso, perfecto y apartado del mal. Cada día, hermano, pidámosle al Señor y Dios lo va a hacer en su vida y en mi vida. Amén, hermanos. Bendito Dios, gracias, Señor, una vez más. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, esta mañana. Hemos entendido, Señor, que la prosperidad no se denota en lo que tenemos. La prosperidad, Señor, es una prosperidad espiritual, Señor. Su palabra así lo dice: mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Ayúdanos, Señor, a tener ese corazón, Señor, sensible a tu voz, sensible a tu palabra. Señor, ayúdanos, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de tus hijos que estuvieron en este culto, Señor. Y a los que se conectaron, Señor, gracias. Y para ustedes es el llamado esta mañana. Usted quiere tener una vida próspera, primero preocúpese por tener una vida próspera pero espiritual. Y lo demás va a venir, porque Dios así lo dice en su palabra. Usted que me está viendo, escuchando, quiere entregar su vida a aquel que dio por la vida por usted. Hoy es el momento que lo puede hacer. Haga conmigo esta breve oración. Diga conmigo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento. Salva mi vida hoy, para que cuando tú vengas me lleves a tu reino. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso, Señor. Bien, hermanos, ahí está listo.